¿Alguna vez sentiste que no quedaba otra salida que romper las reglas? Malena llegó de la escuela y se me prendió al cuello como si la casa fuera una isla en medio de una tormenta. Sentí su respiración cortada contra mi clavícula y el temblor chiquito en los brazos. La metí adentro sin preguntar demasiado y me fui directo a la cocina. Cuando el cuerpo no entiende, a veces el azúcar entiende por él. Preparé tostadas francesas como le gustan, con un poco de canela y apenas de miel. Pensé que había sido un día largo, que alguna maestra le había levantado la voz o que se había peleado con una compañera. Me equivoqué. Apenas sus manos dejaron de temblar y se animó a dar el primer bocado, me miró fijo, con esa seriedad que en una nena de 7 años te parte al medio. Mami, pasó algo hoy y creo que tengo que contarte. El nudo me subió de golpe. Le dije que me cuente tranquila, que estaba conmigo, que no había nada que no pudiéramos resolver. Me habló del consejero de la escuela, Claudio, que la había llamado a su oficina para un juego especial. Es el juego del unicornio, me dijo, y mi cabeza tardó un segundo en aceptar que esas dos palabras podían estar en la misma oración que oficina del consejero. Contó que él le había dado un unicornio de peluche y que le dijo que era un juego popular entre los chicos, que todos lo aprendían y que a ella le iba a encantar. Me dijo que Claudio le indicó que apuntara el unicornio entre sus piernas y empujara, una y otra vez, mientras él miraba. Que a veces hacía caras raras, y que cerca del final cerraba los ojos y se recostaba contra la silla. Cuando lo dijo, el mundo se me quedó sin aire. Me levanté sin poder controlarlo y corrí al baño. Vomité con una violencia que no recordaba desde el embarazo. Apoyé la frente contra las baldosas frías y me pregunté qué clase de persona enferma podía hacerle eso a una nena. Y peor, qué clase de adulto era yo que, sin saberlo, mandaba todos los días a mi hija al mismo techo que ese animal. Volví a la cocina, le limpié la comisura de miel a Malena, le acaricié el pelo. Le dije que había hecho lo correcto contándomelo. Mientras asentía con los ojos grandes, yo iba y venía entre culparme y querer incendiar el mundo. Hernán ya no vivía con nosotras. Éramos Malena y yo. Y si el mundo quería justicia a medias, yo no. No sé por qué mi primer impulso fue hablar con la administración de la escuela antes que ir a la policía. Quizás todavía necesitaba creer que había adultos responsables del otro lado. Pedí hablar con la directora, Graciela. Me recibió con sonrisa de foto institucional. Le conté sin ahorrar detalles. La sonrisa se le volvió mármol y después un gesto de fastidio educado. Me dijo que claramente mi hija estaba inventando un cuentito, que en los últimos meses algunos chicos se habían puesto traviesos con chismes sobre el consejero y que a los padres nos correspondía enseñarles a no mentir. Tuve la sensación física de escuchar cómo algo se rajaba en el suelo. Fui a la comisaría. Cuando llegué, ya habían recibido una llamada de la escuela poniendo en contexto. Me escucharon con la paciencia que se le dedica a quien se supone que exagera. Anotaron un par de cosas, dijeron que iban a tomar conocimiento, que si había algo concreto, se informaría. Esa frase me golpeó como una soga floja. Lo concreto era mi hija temblando en mis brazos. Nadie quería verlo. Volví a casa con una mezcla de impotencia y fiebre. Malena dibujaba en el living, un unicornio torcido con ojos enormes y una ventanita chiquita que parecía una celda. Yo me acordé de algo que no pensaba desde hacía años y subí al cuarto a abrir la caja fuerte donde guardo joyas y papeles. Ahí estaba, doblada 2 veces, una nota amarillenta con un número escrito y mi nombre encima, de puño y letra de un hombre al que le había salvado la vida. Yo todavía era enfermera cuando lo trajeron al hospital con una herida de bala. Tenía la cara tatuada y una mirada que hacía que las otras enfermeras se hicieran las ocupadas. A ese no, decían con los ojos. Fui. Lo limpié, lo cosí, me aseguré de que el dolor estuviera controlado, le hablé como a cualquier paciente. Tratá de esquivar las balas la próxima, le dije con un humor que ahora me parece de otra persona. Antes de irse, me dejó esa nota: si alguna vez necesitas que alguien sea atendido, llámame. No cobro favores a quien me salvó. Apreté el papel. El nombre era Damián. Marqué el número con el estómago duro y la boca seca. Sonó. Atendieron. ¿Quién es? Una voz grave, sin máscaras. Soy Verónica, del hospital, hace años, una herida de bala, dije, torpe, como si estuviera aprendiendo a hablar. Te recuerdo. El silencio que siguió fue el borde de un barranco. Podía colgar y seguir la ruta correcta y lenta, la que tantas veces falla cuando más se la necesita. O podía aceptar que había un costado del mundo que podía poner las cosas en su lugar a su manera. Sentí la cara de Malena contra mi clavícula, su temblor. Me quedé. ¿Qué pasó?, preguntó. Tragué. Le conté todo. Sin adornos, sin frases cuidadas. Le dije consejero escolar, juego del unicornio, entre las piernas, caras raras, se recostaba. Le hablé de la risa fría de Graciela, del gesto aburrido de los policías, de la náusea que me agarró en el baño. Le hablé del ruido de la tostadora, del olor a canela mezclado con el miedo. Del otro lado, el silencio cambió de temperatura.
Dame su nombre completo, dijo. Dirección, auto, horarios. Todo lo que tengas. ¿Estás seguro? Y no llamaste para dudar, Verónica. Yo no soy policía ni juez. Pero si me decís la verdad, ese tipo no va a tocar a ningún pibe nunca más. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en una mano y una lapicera en la otra. Empecé a anotar como si estuviera llenando una historia clínica. Claudio, apellido, escuela tal, auto gris, salidas a tal hora, caminatas en tal parque, donde estaciona, qué día se queda más. Busqué mensajes en el grupo de madres, recordé descripciones, horarios de actos, de reuniones. Armé una lista. Se la mandé. La respuesta tardó menos de lo que me tardó a mí borrar la sensación de traición a mi profesión. Entendido. Apoyé el celular en la mesa de luz y fui al cuarto de Malena. Dormía con el unicornio de peluche apretado contra el pecho, inconsciente de lo que esa figura ahora significaba. Me senté en el piso y lloré sin ruido. Me sentí sucia y, al mismo tiempo, por primera vez desde la tarde, sentí que estaba haciendo algo real. No justo ni perfecto. Real. La mañana siguiente me encontró despierta antes del sol. Fui a la cocina a calentar agua. Las manos me temblaban. La taza se me resbaló y estalló en el piso en un sonido absurdo. Hice café de nuevo. Miré el celular. Nada. El mundo afuera seguía su rutina. Llevé a Malena a la casa de mi mamá para que la acompañara a su nueva escuela, porque nunca volvería a pisar la otra. Le besé la frente. Le dije que iba a estar bien. Mentí a medias, yo todavía no sabía qué significaba estar bien ahora. El día fue una espera elástica. Cada ruido me sobresaltaba. Cada notificación que no era la suya se me clavaba en la nuca. Cuando atardeció, el teléfono vibró. Está hecho, dijo la misma voz. ¿Qué significa eso? Pregunté, con la garganta que no me resistía. Que no va a mirar a ningún chico nunca más. Ni con los ojos ni con el corazón, si es que tenía. Cortó. Me temblaron las piernas. Me senté en el sofá y miré una mancha en la pared como si ahí estuviera escrita la explicación de todo. No hubo noticias. Ni radio, ni portales, ni murmullos. Solo un silencio que no sabía si agradecer o temer. No llamé. No pregunté. No quería detalles. Parte de mí estaba en paz, otra parte empezaba a entender el precio. Al día siguiente, sonó el teléfono de línea. Era Graciela. Su voz había perdido la sonrisa de folleto. Dijo que lamentaba el malentendido, que estaban reevaluando al personal, que el consejero había solicitado licencia por motivos personales. Quise reírme, pero respondí con una quietud que no supe de dónde saqué. Ahora es tarde, y colgué. Las consecuencias no tardaron. Vinieron 2 policías a la puerta. Dijeron que Claudio había desaparecido. Que no había registros de tarjeta, ni cámaras, ni movimientos. Que se había evaporado. Hicieron un par de preguntas suaves con la firmeza detrás de los ojos. Yo respondí lo obvio, que había hecho una denuncia formal, que la escuela no había dado importancia, que mi hija seguía con miedo. No había huellas. No había testigos. No había nada. Pero sabían. O creían saber. Cuando se fueron, el silencio de la casa pesaba distinto. Esa noche dormí intermitente. Soñé sirenas. Soñé a Malena, más chiquita, pidiéndome que la cargue. Soñé con una puerta que se abre sola. Me desperté con el corazón en la boca, agarrada a la sábana como si fuera un salvavidas. A media mañana, llegó el último mensaje del número de Damián, la deuda está saldada. Seguí adelante. Lo leí 3 veces. Lo borré. Borré el número. Fui al cuarto, saqué la nota vieja de la caja fuerte y la quemé en el fregadero mirando cómo el papel se curvaba y se iba haciendo ceniza. Después me quedé en el marco de la puerta del cuarto de Malena a verla jugar en silencio. Yo había cruzado una línea. No sabía si algún día iba a poder volver. La semana avanzó con una calma rara, como un cielo plomizo antes de otra tormenta. La escuela envió una carta a todas las familias pidiendo disculpas por preocupaciones recientes y prometiendo revisar procedimientos. Un maquillaje torpe. Pero los chicos hablan. Malena volvió con historias que le contaban otras nenas, que el hombre del unicornio se había ido porque era malo, que a otras también les había hecho llorar su fuego. Sentí la sangre helarse y hervir al mismo tiempo. ¿Cuántos habían sido? Yo sabía que lo que había hecho no borraba lo de mi hija. Sabía que los miedos se pegan como sombras. Pero también sabía, y esa certeza me sostenía, que ese hombre no iba a tocar a nadie más. En los días siguientes, la paz aparente empezó a agrietarse. Una tarde, al buscar a Malena en la nueva escuela, vi un auto negro con vidrios polarizados estacionados cerca de la reja. 2 siluetas adentro. Me estaban mirando. Lo sentí en la nuca.
Hice como si nada, agarré la mano de mi hija y nos fuimos. Esa noche el sueño me puso en un cuarto blanco, con caras sin ojos alrededor y una voz que repetía, el bien hecho por manos equivocadas, ¿sigue siendo pecado? Desperté sudando. Fui a la ventana. El mismo auto negro estaba parado del otro lado de la calle. Le saqué una foto. Llamé a la policía con la voz más neutra que pude para no alarmar a Malena. Tomaron la patente. Dijeron que iban a verificar. Nadie devolvió el llamado. 2 días después llegó una citación para declarar por la desaparición de Claudio. Podría haber sido víctima de represalias o estar involucrado en actividades delictivas, decían. Se me cayó la sangre a los pies. Fui. La sala estaba fría. La detective que me interrogó, Lorena, me miró como se mira un rompecabezas sin 2 piezas. ¿Tuvo contacto reciente con el consejero? No, dije. Hice la denuncia formal. La escuela me dijo que no había nada concreto. Que eso no significa que no haya pasado, agregué, sosteniendo su mirada. Por dentro, los intestinos me hacían nudos, por fuera, yo era una pared. ¿Conoce a alguien que pudiera querer hacerle daño? Probablemente muchos. Si lo que hacía era un patrón, se ganó enemigos. Tomó nota. Me despidió. Volví caminando como quien sale de una sala de operaciones después de haber puesto el cuerpo entero. Esa noche cerré todas las puertas con llave. Apagué el celular. Dormí con un bate al lado de la cama. Y al amanecer, cuando el mundo parecía volver a encajar en una rutina mínima, encontré a Malena en el baño, llorando con el unicornio apretado como si quisiera desarmarlo con los dedos. ¿Qué pasa, amor? Le costó sacar el aire. Sollozaba con todo el cuerpo. Cuando pudo, dijo en cuchilladas. Me acuerdo de todo. Me hizo prometer que no te iba a decir. Dijo que si hablaba iba a venir de noche a llevarte. Se me partió algo que no sabía que seguía entero. Me arrodillé y la abracé. Respiré con ella hasta que su mundo volvió a entrarnos en los brazos. La acosté. Le pasé la mano por la espalda hasta que se durmió. Después salí al balcón y me quedé mirando un cielo sin estrellas. Había hecho lo que tenía que hacer. Y ahora quería más. No me alcanzaba con que un hombre desapareciera. Quería a la escuela. Quería a Graciela. Quería a todos los que sabían y nos llamaron mentirosas. Abrí la notebook. Escribí nombres, busqué registros públicos, apariciones en consejos educativos, notas de opinión, fotos con funcionarios. Encontré una denuncia vieja, archivada por falta de mérito, donde ya la habían mencionado por omitir intervenir ante una conducta inapropiada de un empleado. Era un patrón. Imprimí. Guardé capturas. Escribí a madres en grupos. Algunas respondieron con historias que dolían en los dedos al leerlas, otras se quedaron en silencio, encerradas en su miedo. Armé un expediente. Contraté a un abogado que ya había llevado casos por daños morales contra instituciones educativas. Presentamos una denuncia formal contra la administración. La respuesta de la escuela fue una nota pública en el diario local, con disculpas huecas y acusaciones encubiertas, que el dolor de una madre había derivado en ataques infundados contra profesionales dedicados. Mientras leía, sentí el viejo reflejo de la náusea. Al día siguiente empezaron las marcas, rayaron mi auto, apareció un anónimo en el buzón con letras recortadas que decía ya hiciste demasiado daño. En el hospital, una queja informal habló de mi inestabilidad. Apreté los dientes. No me iban a romper así de fácil. Mi abogado consiguió una audiencia con un fiscal que, me dijo, era padre de 3 nenas. Le llevamos todo. Lo ojeó con una atención distinta, no la del funcionario que tiene apuro, sino la del padre que se acaba de imaginar un riesgo en la puerta de su casa. ¿Te trajiste nombres? ¿Evidencia? Preguntó. A todo, le dije, empujando el expediente. Prometió avanzar. Salí con las rodillas flojas pero por primera vez con la sensación de que un adulto había entendido. Esa noche, Malena volvió a gritar dormida. Corrí. Señalaba el placard. Está ahí, dijo. La abracé hasta que el temblor se hizo suspiro. Yo sabía que el trauma no obedece a los relojes. Pero cada paso afuera, cada papel, cada nombre, iba a ser un ladrillo más alrededor de ella. Los mails anónimos empezaron a gotear. ¿Querés tumbar la escuela? Te vas a caer con ella. Guardé todo. Nada a la basura. Mi abogado suspiró, estamos molestando a las personas correctas. Y cuando creí que estaba empezando a entender el tamaño del monstruo, recibí una llamada de un periodista de investigación. Dijo que había visto la denuncia, que había fuentes internas, que esto no era solo una escuela. Me habló de un patrón en la red, de traslados de personal, de nombres que se repetían. Dijo algo que me dejó fría. La directora hablaba de controlar la narrativa en una grabación hecha por un conserje. Y que en esa grabación se escuchaba la frase el consejero sabía demasiado.
Pedí escucharla. La voz de Graciela, segura, metálica, decía cosas como los medios olvidan rápido y la reputación de la institución es más importante que una nena desequilibrada. Cuando corté, sentí la mandíbula acalambrada. A la mañana siguiente llamé a mi abogado y le pedí que redobláramos la seguridad del caso. Me sugirió que me fuera unos días, con Malena, a un lugar donde nadie supiera que estábamos. Avisé en el hospital que tomaba licencia. Hice un bolso con lo justo. Y nos fuimos. Hasta ahí creí que la marea estaba bajando. No sabía que recién estaba aprendiendo a caminar en la orilla. Nos fuimos de la ciudad en silencio, como quien huye de un incendio invisible. No llevamos mucho, ropa, algunos juguetes de Malena, documentos y el miedo disfrazado de prudencia. Llegamos a una posada perdida entre árboles y cabañas de madera. Pensé que el aire nuevo nos aliviaría, que ella podría dormir sin fantasmas y yo, por fin, dejaría de escuchar sirenas en mis sueños. Me equivoqué otra vez. La primera noche llovió. Malena se despertó gritando, dijo que escuchaba el ruido del unicornio, que Claudio iba a entrar por la ventana. La abracé fuerte, canté la canción que le gustaba y le repetí que nadie podía lastimarla. Cuando se calmó, me quedé mirándola dormir y entendí que el trauma viaja con nosotros, como una sombra cosida al cuerpo. A la mañana siguiente, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente ni marca, solo una frase escrita a mano: podés correr, pero estás arrastrando a tu hija al fuego con vos. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabían que estábamos ahí? Avisé a la administración de la posada, pero no habían visto a nadie. Era como si la amenaza hubiera salido del aire. No lo dudé, empaqué todo y manejamos 3 horas hasta llegar a una ciudad pequeña donde una colega, amiga de confianza, tenía una casa de campo. Nos recibió sin preguntas. Ahí, al menos, había una calma prestada. Malena dormía un poco mejor, quizá porque no reconocía el entorno. Yo, en cambio, me volví un animal acorralado, cada crujido de la madera era un paso, cada sombra un acecho. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Mientras tanto, el fiscal avanzaba con la investigación. Recibí la noticia de que las grabaciones del periodista, esas donde Graciela hablaba de controlar la narrativa y de que el consejero sabía demasiado, serían presentadas como prueba. El periodista publicó un artículo sin dar nombres, pero suficiente para que la comunidad local explotara. Mi correo se llenó de mensajes. Algunos eran insultos, acusaciones de inventar todo, otros eran confesiones de madres que me decían: a mí también me pasó, pero nunca me creyeron. Una tarde, entre esos mensajes apareció uno distinto. Una exmaestra de la escuela quería hablar conmigo. Nos encontramos en un café discreto. Era una mujer de 50 años, de ojos cansados y voz baja. Me contó que años atrás una alumna se había negado a jugar al juego del unicornio. La llevó a la directora, y al día siguiente recibió una advertencia: o retiraba la denuncia o su carrera se arruinaba. Eligió renunciar. Desde entonces cargaba con la culpa de haberse callado. Me entregó una carpeta con correos internos y reportes viejos, incluso un memo de la administración que ordenaba silenciar cualquier conducta que afecte la imagen de la institución. Eso era oro. Prueba de encubrimiento institucional. Con mi abogado lo llevamos a la fiscalía. Por primera vez, las órdenes de allanamiento recayeron sobre la escuela. Ver la cara de Graciela en las noticias, pálida, sin su sonrisa de propaganda, me dio un alivio breve, como un vaso de agua en pleno incendio. Pero la contraofensiva no tardó. Hackearon mi cuenta bancaria, transfirieron dinero a una cuenta extranjera y la policía insinuó que podía estar lavando dinero. Mi nombre apareció arrastrado en titulares locales. El hospital donde trabajaba me suspendió la licencia médica, alegando prudencia institucional por una denuncia anónima sobre mi estabilidad emocional. Era la máquina tratando de triturarme. Y entonces llegó la llamada que me devolvió el miedo puro. Una voz masculina, nasal, burlona. Bola, mamá de la nena del unicornio. ¿Orgullosa? Derribaste a uno, pero no era el único. Tocaste una telaraña. ¿Sabes qué hace la araña con los que rompen su red? Cortó. Me quedé mirando la ventana. En la oscuridad juré ver una sombra quieta, observando desde la calle. Por primera vez entendí que ya no era solo mi vida o mi carrera. Era Malena. Era mi mamá, que la cuidaba cuando yo estaba en reuniones con abogados. Era cualquiera que me amara. Pero también entendí algo más: si ellos creían que podía retroceder, todavía no habían visto en qué se convierte una madre cuando le arrancan todo. La mañana siguiente a esa llamada desperté con la piel erizada, como si la amenaza se hubiera metido en mi sangre. Preparé café, pero la taza me temblaba tanto en la mano que la derramé. Malena todavía dormía. Me acerqué a su cuarto y me quedé mirándola, con su pelo revuelto y ese gesto de paz que solo los chicos pueden tener después de llorar. Me juré que, aunque el mundo entero se viniera abajo, ella no volvería a ser lastimada. Horas después, la noticia cayó como una piedra: Graciela, la directora, había sido arrestada. No fue por mí directamente.
La investigación había destapado algo más grande, una red de encubrimiento, donaciones falsas, documentos alterados, empleados protegidos a cambio de favores políticos. Había intentado escapar usando el nombre de su hermana en un hotel barato, pero la atraparon. En la tele repetían su cara, ahora desencajada, diciendo que estaba conmovida y que necesitaba cuidar su salud mental. La misma mujer que se había reído en mi cara ahora se escondía detrás de una excusa. Los medios estallaron. El periodista que me había contactado publicó un artículo enorme con testimonios de exalumnos, exmaestros y padres que durante años habían sido silenciados. De pronto, mi historia dejó de ser un murmullo y se convirtió en un grito colectivo. Recibí decenas de mensajes, algunos pidiéndome disculpas por no haberme creído, otros agradeciéndome por no callar. Una madre me confesó que su hijo se había quitado la vida 2 años atrás, y que siempre sospechó de lo que pasaba en la escuela. Lloré leyendo eso, lloré por todos los silencios que nadie quiso escuchar antes. Pero mientras la sociedad empezaba a mirar, yo seguía pagando el precio. El hospital todavía me tenía suspendida. Mi cuenta bancaria estaba en revisión. Y cada día recibía más amenazas veladas. Malena, por su parte, había empezado terapia. Al principio solo dibujaba unicornios tristes y ventanas con barrotes. Después, poco a poco, empezó a hablar. La psicóloga me dijo que, aunque el trauma era profundo, había esperanza. Una tarde, al volver de la sesión, me dijo en voz bajita: «Gracias por no hacer de cuenta que no pasó nada, mami». Esas palabras me sostuvieron más que cualquier victoria legal. El tiempo avanzó. 1 año después, recibí una invitación para hablar en un congreso médico sobre salud mental infantil. La rechacé, todavía no estaba lista. Pero un día, en una librería, encontré mi nombre citado en un libro reportaje sobre el caso. Me describían como la madre que prendió fuego al silencio. Sonreí, no por orgullo, sino porque reconocí a esa mujer que alguna vez preparó tostadas pensando que su hija solo había tenido un mal día. Esa mujer había derribado gigantes. Del hombre tatuado, Damián, nunca volví a saber nada. Tampoco de la voz nasal que me llamó para advertirme de la telaraña. Era como si se hubieran disuelto en el aire, dejando apenas la huella de que existían. Hoy vivimos en una ciudad más pequeña. Malena estudia en una escuela donde todos saben su nombre y su historia, donde puede respirar sin mirar atrás. Yo volví a ejercer como médica, pero solo medio tiempo. El resto de mis horas las dedico a acompañar a otras madres que atraviesan lo mismo, ayudo en investigaciones, escribo artículos, colaboro con abogados. A veces mis textos se publican, a veces los bloquean, pero siempre son sinceros. Cada vez que escucho a otra mujer decir «nadie me creyó», recuerdo aquella primera noche en la cocina, el olor de las tostadas francesas y la voz temblorosa de Malena. Sé que, desde ese día, dejé de ser la misma. Me llaman fuerte, guerrera. Pero yo sé lo que soy, una mujer que miró el abismo en los ojos de su hija y eligió saltar para arrancar al monstruo con sus propias manos. Y si eso me hace peligrosa, entonces mejor. Porque madres como yo, que ya no tenemos miedo, somos justamente las que estos monstruos deberían temer. Pasaron los meses y, aunque el ruido mediático bajó, las secuelas siguieron vivas en cada rincón de mi vida. Malena ya no lloraba todas las noches, pero a veces se despertaba empapada en sudor, diciendo que lo había visto en sueños, que el unicornio volvía a aparecer en su cama. Yo la abrazaba hasta que el temblor se le iba del cuerpo. Aprendí que sanar no es olvidar, es aprender a respirar aún con las cicatrices abiertas. Yo también arrastraba las mías. El hospital finalmente me restituyó la licencia, pero la confianza de algunos colegas estaba rota. Me miraban con recelo, como si hubiera cruzado una frontera moral que los demás preferían no mirar. Seguí trabajando medio tiempo, con pacientes que nunca supieron lo que yo había hecho fuera de esas paredes. A veces me preguntaba qué pensarían si conocieran la verdad. Y enseguida me respondía, no importa. Mi deber era con mi hija y con esas madres que empezaron a buscarme. Porque no fui la única. Con el tiempo, más mujeres me escribieron. Algunas desde el anonimato, otras con nombre y apellido. Me contaban historias parecidas, hijos que llegaban a casa con miedo, que hablaban de juegos raros, de adultos que nadie se atrevía a señalar. Eran relatos que parecían calcados, pero cada uno era un universo distinto de dolor. Yo los escuchaba, los reunía, los pasaba a abogados y periodistas que se animaban. Sentí que, de alguna manera, estaba devolviendo un poco de voz a quienes se la habían robado. Malena empezó a cambiar también. La terapia le dio herramientas para hablar, para poner en palabras lo que antes era solo un nudo en su garganta. Una tarde, después de dibujar durante la sesión, me mostró un cuaderno lleno de unicornios. Pero esta vez no estaban tristes ni encerrados, corrían en un campo abierto, con alas de colores. Son libres, mami, me dijo. Lloré ahí mismo, delante de ella, porque entendí que poco a poco estaba recuperando algo que parecía imposible, la capacidad de soñar sin miedo. Yo, en cambio, no recuperé la inocencia. La perdí el día en que marqué el número de Damián y acepté cruzar esa línea.
Pero encontré otra cosa, una fuerza que no sabía que tenía. Y aunque a veces me siento sucia por lo que hice, cuando miro a Malena sé que, de no haber tomado esa decisión, hoy viviríamos en un mundo más oscuro. Nunca más volví a ver el auto negro en la puerta. Tampoco recibí llamadas anónimas. Con el tiempo, la amenaza se disolvió como se disuelve el humo después de un incendio, pero yo sigo durmiendo con las ventanas cerradas y revisando 2 veces la cerradura. No por paranoia, sino porque aprendí que la seguridad no es un derecho garantizado, es una pelea diaria. En la nueva ciudad la vida se volvió más simple. Caminamos al colegio, cocinamos juntas, miramos películas en las noches tranquilas. A veces me descubro riendo con ella de cosas pequeñas, una masa que se quema, un perro que ladra demasiado. Y en esos momentos entiendo que sobrevivimos. Que no nos quebraron. Aún así, cuando me invitan a dar charlas sobre resiliencia o a escribir sobre el caso, siento un peso en el pecho. Porque sé que detrás de cada palabra pública hay monstruos ocultos que todavía respiran en algún lado. Y también sé que, si un día vuelven a aparecer, yo ya no soy la misma mujer que una vez creyó que bastaba con ir a la administración de una escuela. Hoy soy otra. Soy la madre que no se cayó. Soy la mujer que decidió ensuciarse las manos para salvar lo más limpio que tenía, la inocencia de su hija. Y aunque ese recuerdo me acompaña hasta el último día, también me da calma. Porque sé que, cuando Malena sea grande y me pregunte si hice todo lo posible por protegerla, voy a poder mirarla a los ojos y decirle que sí. Que luché hasta el final. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.